Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente estamos aquí con el pastor José Pablo para llevarles una enseñanza sobre la palabra del Señor. Le damos gracias al Todopoderoso por permitirnos entrar ahí a la comodidad de su hogar, de su auto o donde quiera que usted nos esté escuchando o sintonizando en este momento. Le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio que nos da. Pastor, ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en esta clase? Amén. Ahí donde está, incline su rostro. Señor, te damos la gloria, la honra por darnos esta oportunidad, Señor, de llevar tu palabra. Tú eres el maestro y te pedimos que tú estés presente, Señor, en todo tiempo, en todo lugar donde esta enseñanza es recibida, en los hogares donde se encuentran nuestros hermanos, y declaramos, Señor, que tu palabra es esa semilla que cae en tierra buena, en una tierra fértil, y da fruto al 100%. Te damos gracias. Declaramos desde ya que el malo no puede arrebatar ni robarse esta semilla, porque esta semilla la has puesto tú, mi Señor. Te damos la gloria, la honra, y sea a ti, Señor, la alabanza, la magnificencia por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, familia, acompáñenos a alabar, adorar, a exaltar su precioso nombre. Adorémosle. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu
Gracias le damos al Todopoderoso siempre por el privilegio que nos da de poder acercarnos a Él, pastor, y alabarle, adorarle. Es hermoso, hermanos. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre puertas abiertas, pastor. Le pedimos pues que si usted está en casita entonces busque sus herramientas, necesita su Biblia, necesita un lapicero, un esfero, como quiera que usted le llame, ¿verdad? Y pues nos preparemos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre puertas abiertas. Pastor, ¿qué texto tenemos aquí para nuestros hermanos en esta hora? Tenemos que ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y el verso 9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Tremendo. Entonces, lo primero, pastor, que tenemos que ver aquí es que el que abre puertas es el Todopoderoso. Pero entonces, ¿a qué se refiere la palabra cuando hablamos de puertas abiertas, pastor? Cuando hablamos de puertas abiertas, como usted bien menciona, el que abre puertas es Dios. Por lo tanto, significa que este es un tiempo que Dios ha preparado para todo hombre y toda mujer que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y cuando decimos que es un tiempo perfecto, pastor, es porque hay muchas oraciones que van a recibir la respuesta. Hay limitaciones que quizás le han impedido a usted, hermano, hermana, crecer como un líder, como un ministro en su familia, en su hogar. Y esas limitaciones ahora se van a convertir en posibilidades, en oportunidades. Amén. Entonces, queremos que usted entienda que este es el tiempo. Si usted está viendo o está escuchando este programa, queremos decirle que este es el tiempo donde Dios ha abierto una puerta delante de usted. Y cuando hablamos de puerta abierta, pastores, como usted lo ha dicho, mi hermano, es un tiempo específico. Es un tiempo donde Dios ha preparado todo para que usted se levante. Puertas abiertas significa que Dios ha preparado todo para que usted se levante y vaya y reciba la promesa, reciba la petición, reciba la respuesta a esa oración que usted ha estado haciendo. Este es un tiempo donde tenemos que levantarnos y accionar, pastor, ¿verdad? Así es. Y hablamos de que solamente Dios abre puertas. Así es. Y por eso le estamos diciendo, hay puerta abierta en este momento. Para su casa, para su familia, para todas las bendiciones. Este es un tiempo preciso. Porque todo tiene su tiempo, pastor. Amén. ¿Verdad? Y yo no sé si usted sabe un poquito de agricultura, pero pastor, es interesante. Porque los que siembran y cosechan, no siembran a destiempo. No. ¿Verdad? Hay un tiempo para la cosecha. ¿Cómo trabaja esto, pastor? Hay algo bien interesante, pastor, que primero se asegura del que el que va a sembrar, el agricultor, tener el terreno que necesita según lo que vaya a sembrar. Y según la semilla y el terreno, lo prepara primero, saca las piedras, remueve toda la tierra. Y cuando ha hecho todo este proceso, comienza a hacer los surcos, ¿verdad? A surcarla para posteriormente comenzar a sembrar la semilla. Es interesante, pastor y hermanos, es interesante porque el agricultor no comienza a preparar la tierra en verano. No, entonces, y no empieza a surquear en medio de ese sol ardiente. No. Entonces, el agricultor sabe cuándo es el tiempo de empezar a preparar la tierra. Así es. Cuándo tiene que hacer todo de limpiar, de arar. Y cuando llega el tiempo, siembra. Siembra, así es. Entonces, este es el tiempo de Dios para hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Hermano, hay puerta abierta. Para su vida hay puerta abierta. Estoy hablándole a los líderes, le estoy hablando a pastores, le estoy hablando a ministros. Hay puerta abierta. Este es el tiempo. Por favor, no esté pensando, ¿verdad? Este es un tiempo de cosechar. Así es. Este es un tiempo de cosecha. Este es un tiempo para levantarse
deje ese letargo, deje ese conformismo, porque hay una puerta abierta delante de usted, delante de su casa, delante de su familia. Así que prepárese. Pastor, fíjese que el apóstol Pablo, él era un hombre proactivo, era un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y el anhelo del apóstol Pablo era ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y él quería ir a un lugar, quería ir a otro, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo no le permitía ir a ciertos lugares. Así que si usted y yo estamos en la frecuencia del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que entender que es el Señor el que le va a decir dónde, cómo, cuándo. Por eso podemos venir hoy a decirle que hay puerta abierta. El apóstol Pablo tuvo una visión, pastor, allá en Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos, en el capítulo 16, tuvo una visión, porque él quería ir a predicar a muchos lugares, pero Dios le da una visión y le dice, le apareció un varón macedonio y le dijo, ven y ayúdanos. Así es. Entonces el apóstol Pablo dijo, se nos ha abierto puerta. Se nos ha abierto puerta grande. Así es. Y se fue para allá. Pastor, ¿y qué fue lo que sucedió entonces? Algo que ocurre, pastor, y lo vemos en Hechos, capítulo 19, del verso 1 al 4, es que Pablo, cuando llega a Éfeso, porque esa es la puerta que se abre, pastor, y es interesante porque, como usted dice, el anhelo de él era cumplir la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios, Pablo nos enseña que se cumple, no a nuestra manera, a la manera en el tiempo de Dios. Y ocurre que Pablo llega y dice la Escritura que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hermanos, mire, qué tremendo, pastor. Entonces, mire lo primero, hay una puerta abierta. Así es. El apóstol Pablo llega, se encuentra que ya algunos habían predicado la palabra del Señor, pero estos discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. Es más, la respuesta es, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y les digo, ¿y ustedes fueron bautizados? Sí, pero ¿en qué bautismo? En el bautismo de Juan. Entonces el apóstol Pablo les explica y les dice, no, tenemos que hacer las cosas bien. Primero, ¿verdad? Juan bautizó para arrepentimiento porque Jesús no había muerto y resucitado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el bautismo en las aguas antes de la cruz del Calvario, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era un bautismo para arrepentimiento. Pero la Biblia dice que todo aquel que confiesa a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, todos sus pecados son perdonados. Por lo tanto, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nadie se bautiza para arrepentimiento. Nadie. Todo lo contrario, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, ahí establece que el bautismo no es otra cosa más que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo es un sacramento que nos introduce a una nueva relación con Dios y nos hace partícipes de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, todos sus pecados son perdonados, ya no hay nada que arrepentirse. Ya el Espíritu Santo hace una obra de regeneración en su vida, y ahora el bautismo es el sello de su ciudadanía como hijo e hija de Dios, y esto lo capacita, lo introduce en el cuerpo de Cristo, el bautismo. Así es. Para que usted ahora, ¿verdad?, tenga la participación,
de la muerte y de la resurrección. Entonces, Pablo les dice, no hombre, ustedes no pueden estar bautizados en ese bautismo, porque ya Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario, así que los voy a rebautizar. Y entonces los rebautizó y luego le puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Así que mire, cuando Dios abre una puerta, pastor, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta cuando llega a ese lugar, a esa heredad que Dios le ha entregado, que no todas las cosas van a estar bien, ¿verdad? Ahí tenemos muchos hermanos que tal vez se han bautizado y no saben ni por qué se bautizaron. Así es. Tenemos muchos hermanos que tienen tiempo en la iglesia y todavía no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Aunque algunos dicen que desde que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dicen ellos. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y le revela. Hay una revelación de la palabra. Pero cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu, lo capacita para ser un testigo del poder de Dios. Así que es interesante porque las puertas abiertas te van a llevar a tomar lo tuyo, a conquistar lo que es tuyo, pero tiene que haber un orden, pastor. Así es, pastor. ¿Qué más tenemos ahí, pastor? Cuando nos damos cuenta, pastor, que la puerta se abrió, el tener puertas abiertas también significa que va a haber oposición. Y es ahí donde muchas veces no nos agrada, pero siempre que una puerta se abre, hay oposición, porque el que se opone es Satanás. Tenemos un adversario. Así y eso lo viene diciendo el Padre desde el Antiguo Testamento, lo dijo Jesús, lo aclaró. Tenemos un adversario. Cuando el Señor, usted se acuerda, pastor, de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando sobre la parábola del trigo y la cizaña. Así es. Entonces cuando Él la explicó, dijo, vino un enemigo y sembró cizaña. Cuando habla de un enemigo, es un enemigo de Él, y si es enemigo de Él, es enemigo mío. Es enemigo nuestro. Ok, entonces tenemos un adversario, y cuando Dios abre una puerta, cuando usted se mete, usted decide levantarse y empezar a tomar lo que es suyo, va a haber oposición. Así es, pastor. ¿Y qué dice la Escritura? Y nos damos cuenta porque el apóstol Pablo declara en Hechos 19, el verso 8 y 9, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Qué bonito. O sea, esto es sabiduría, mi hermano. Mire, el apóstol Pablo tiene puerta abierta. Así es. Y comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y a mí me gusta porque aquí dice, en este verso hay una palabra especial, dice, habló con denuedo. Quiere decir, mi hermano, que había poder, porque en la palabra de Dios es un poder encerrado. Si usted enseña la palabra de Dios, usted no se está dando cuenta, pero hay un poder que se está moviendo en esa clase. Entonces, por 3 meses, el apóstol Pablo estuvo enseñando, discutiendo, persuadiendo, pero se levantó, hubo oposición. Ahora, ¿cómo se manifestó esta oposición? Dice que había gente que se endureció el corazón. Había gente incrédula, había gente que maldecía el nombre del Señor. Y dice que había discusión. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo brega con esta oposición, pastor? Cuando Pablo entiende, ¿verdad? Y cuando todo hombre y mujer de Dios entendemos que hay oposición, lo único, pastor, que puede contrarrestar esta oposición es precisamente la enseñanza. Así que Pablo comienza un proceso de discipulado por casi 2 años, pastor, 2 años. ¡Wow! Eso es, mire, entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver el problema de los incrédulos, el problema de la oposición, el problema del endurecimiento, el problema de las discusiones que se levantan cuando usted está anunciando, está predicando, está tomando su heredad? ¿Cómo lo va a resolver? Enseñando
a los que quieren ser enseñados. Así es. Me gusta porque el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él separó a los discípulos, o sea, los que querían, los que estaban dispuestos. Separó a los discípulos. Y dice que los reunió en un lugar y por 2 años. Así es. Los estuvo enseñando, pero mire el resultado en el libro de Hechos 19, verso 10. Dice, de manera que todos, no dice algunos, de manera que todos los que vivían en Asia, no estamos hablando de una ciudad, No. estamos hablando de un continente, mi hermano. Así es. Dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire el resultado de un discipulado, pastor, centrado en la palabra de Dios. No puede quedarse nadie, ¿verdad?, quieto. No puede. Cuando están recibiendo la instrucción. Pero, pastor, es que hay gente, y con todo respeto, ministros, líderes, que creen, pastor, que porque tienen una iglesia, automáticamente, porque van a predicar o porque oran, automáticamente van a tener multitudes y van a tener extensiones. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando, pastor? No, ahí hay un conformismo, pastor, a creer. Y también, ¿verdad?, con todo respeto se lo decimos, es la ignorancia de creer que solamente con hacer eso la iglesia va a crecer. Y como usted mencionaba, ¿verdad?, y Jesús usó ese ejemplo de un campo, de una viña. El que siembra sabe que para poder recibir la cosecha, para poder tener el fruto, tiene que trabajar la viña, tiene que cuidar. Una vez que ha preparado el terreno, ha sembrado la semilla, se dedica a regarla, cuidarla, acercarla, que ningún ave, ningún otro animal venga a comerse, ¿verdad?, lo que ha sembrado. Entonces ocurre, pastor, y Pablo nos da ese ejemplo, ¿verdad? Porque para que la palabra del Señor llegara y se extendiera a todo el continente, se centró específicamente en la enseñanza, no de lo que él pensaba, no de lo que él creía, sino en la enseñanza de la palabra de Dios. Y dice, por 2 años. Por 2 años. Enseñando. Eso es un seminario. Así es. Bíblico, ¿verdad?, que capacita. Entonces, a veces queremos ver fruto. Dice, a veces yo escucho a pastores decir, yo tengo 5 años de estar pastoreando, tengo 10 años, tengo 3 años, y no veo que la iglesia crece. Pero mis hermanos, si usted tiene una viña y tiene una viña de una manzana y tiene 20 matas sembradas, y solamente la riega el domingo, lo riega una vez por semana, y usted está ahí esperando que esas matas le produzcan, pero no le da, no le pone los componentes, no sigue sembrando, porque estas son las que van a dar semilla. Hay que cuidarlas y sacar semilla y seguir sembrando, y sacar semilla y seguir sembrando. Y a veces nosotros creemos que la iglesia es ella sola. No. Ella sola se va a multiplicar y ella sola va a defenderse y ella sola va a cuidarse. Dios nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo, con la viña, dice usted. Así es. ¿Verdad? Dijo que primero había que despedrarla, había que limpiarla, había que levantarle un muro, había que levantar una torre para cuidarla, vigilarla. Así es. Son tantas cosas que nos asemejan, nos simbolizan la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo llega, se le abre puerta y dice, no es que yo voy a... No, había que llegar, había que empezar a predicar y a ordenar las cosas. Así es. Hay que ordenar las cosas. Usted, ¿fueron bautizados? Sí, pero en el de Juan. O sea que ustedes no creen, pues ustedes no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo, que... No. Hay gente que dice que es cristiana y no creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo. Vamos a ordenar las cosas en la iglesia. Ordenémosla. Nuestro Dios es un Dios de orden. Ordenó. Y luego,
empezó a bregar con la oposición, empezó a trabajar con la oposición. ¿Cómo trabajamos con la oposición? Enseñando. La palabra de Dios a aquellos que están dispuestos a aprender. Y lo sorprendente, pastor, que cuando usted se va al mapa y usted mira lo que es Asia, no estamos hablando de que se le enseñó a Guatemala, ¿verdad? Que toda Guatemala oyó, o todo Ecuador oyó, o todo Costa Rica oyó la palabra, o Honduras oyó. No, el continente. Así es. En 2 años. Ahora, la oposición siempre se va a levantar, pastor. Siempre. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted sabe que esa es heredad suya, usted está trabajando y tiene que esperar la oposición. Así es. Va a haber oposición. Por ejemplo, ahí, pastor, donde estaba en Éfeso, donde llegó Pablo, ahí estuvo seria la cosa. ¿Qué pasó ahí? Así es. Algo que vemos, pastor, es que al todos oponerse, ¿verdad? Pablo primero tiene que separarlos. Correcto. Y eso es un punto importante. Que cuando hay oposición, no significa que todos se van a oponer. No, ¿verdad? Claro. Va a haber algunos que se van a oponer y a esos que no quieren hay que apartarlos, pero con los que quieren comenzó a trabajar. Y nos damos cuenta, pastor, que todo el trabajo que realizó no fue en vano, porque el fruto habló. Ajá. ¿Cuáles fueron entonces los resultados, pastor, que el apóstol Pablo pudo ver y todos los discípulos pudieron ver en ese proceso de discipulado que el apóstol Pablo confrontó y enfrentó? Observamos 7 aspectos, pastor, sumamente importantes que desarrolló a través de este discipulado y fueron el resultado, ¿verdad? Que acompañó, efectos directos que acompañaron este discipulado, y uno es que comenzaron a ver milagros extraordinarios. Entonces esto es importante. Entonces cuando nosotros... Pero estamos hablando de un proceso de discipulado serio, ¿verdad? Un proceso de discipulado agresivo. De verdad. Entonces, bíblico. Entonces dice que en Hechos 19, 10 y 11, pastor, dice que empezaron a ver milagros extraordinarios. ¿Qué dice la escritura ahí? Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Ahí, entonces, es normal en una iglesia, así es, ¿verdad?, que está comprometida con la palabra de Dios, vamos a ver milagros extraordinarios. ¿Qué más pasó ahí, pastor, en ese tiempo? En el mismo capítulo 19, en el verso 12, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vamos a deletrearse, vamos a ponérselo fácil. Lo que quiere decir aquí, pastor, es que mientras el apóstol Pablo y los discípulos estaban estudiando la palabra de Dios, habían enfermos que no podían ir porque estaban enfermos. Entonces le quitaban el delantal, le quitaban una prenda de ropa al enfermo, se la llevaban a los discípulos, al apóstol Pablo oraba por esas prendas, y cuando regresaban y se la volvían, le ponían el delantal a la mujer o le ponían el paño al hombre, no solamente eran sanos, pastor. Esto es sorprendente, porque esto ya lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Que un paño pues se ora y se envía ¿verdad? Y la unción sana. Así es. Ahora, pero aquí dice que también los demonios salían, pastor. Así es, pastor. Eso todavía no lo he visto. Lo tengo que ver, ¿verdad? Imagínense, orar aquí por un paño aquí en Estados Unidos, un pañuelo. Señor, vamos a enviar este pañuelo a Guatemala, vamos a enviar este pañuelo a El Salvador, a Honduras, a Perú. Señor, y tú vas a sanar y vas a libertar. Y se va ese pañuelo en avión para allá, para Perú, para Honduras. Y cuando se lo ponen a la persona, no solamente, imagine que le pongan el paño y empieza a ser libre de todos los demonios, ¿verdad? Es una cosa fantástica que he visto, ¿verdad? Las sanidades. Pero eso comenzó a ocurrir. Así es. Qué maravilla. ¿Y qué más pasó, pastor? Vemos también, pastor, en el capítulo 19, verso 13 al 15, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal
Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mire, qué tremendo. Así que el poder de Dios Así es. no se recibe por heredad. No. Porque estamos hablando que este señor, este Esceva, era jefe de los sacerdotes. O sea que era un hombre que tenía autoridad dentro de lo que era la religión judaica, ¿verdad? Entonces era un sacerdote y tenía 7 hijos. Y estos hombres seguro que vieron al apóstol Pablo por ahí reprender demonios, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, si Pablo lo hace, nosotros lo podemos hacer sin necesidad que nos metamos en un proceso de discipulado. Entonces empezaron a reprender a los demonios. Y mire qué tremendo, aquí dice que estos muchachos, ¿verdad? Miraban a un endemoniado y le decían, les ordeno en el nombre del Dios que predica Pablo que salgan. Entonces, qué terrible que el endemoniado y los endemoniados, un endemoniado les dijo, a Pablo conozco y a Jesús no digamos, pero y ustedes, y dice la historia bíblica que el endemoniado les cayó encima a los 7, les dio una revolcada de esas profesionales y los dejó casi desnudos, que fue una vergüenza, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando estamos sometidos en un proceso de discipulado serio, entonces estas señales, estos milagros, van a haber todo tipo de milagros, ¿verdad? Así es. Que se van a manifestar en su vida. Pero tiene que entender, ¿verdad? Que esto no es si en mi iglesia sí hay discipulado, yo no puedo ir, pero yo puedo hacer lo mismo que hace. No es así, ¿verdad? No es por ósmosis. No es así por heredad, no porque mi tío es pastor, no porque mi primo va a la iglesia, no. Esto hay que estar sometidos en este proceso. Así pero es, ¿qué más? Son varias maravillas, pastor. Sí, pastor. En el número 4 nos damos cuenta, pastor, que el temor de Dios y Cristo eran exaltados. O sea, el Señor, su nombre se conoció por todo lugar. Y esa es la misión, ¿verdad? Ajá. Dice el verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea que cuando hay un grupo de hombres y mujeres sometidos en un proceso de aprendizaje, de enseñanza, y la palabra de Dios entonces empieza a difundirse. Así es. Porque el hombre y la mujer, para que lleguemos a tener temor de Dios y para que Cristo sea exaltado, tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor. O sea, hermanos, no podemos estar en la iglesia. Hay gente que dice que tienen 10 años, 15 años en la iglesia y todavía andan con Juan 3:16, pastor. No se y puede. mal dicho. Ni siquiera Juan 3:16 se lo saben bien. Y creen que con eso van a matar gigantes. No se puede. No, hermano. Entonces, cuando los hombres y mujeres nos sometemos al proceso de discipulado, ¿verdad? Y estamos metidos, entonces yo le digo que viene temor de Dios a la vida de la gente, ¿verdad? Y cuando hay temor de Dios, Cristo es exaltado. Es exaltado. ¿Qué más sucedió, pastor? Nos damos cuenta, pastor, que en ese tiempo y en ese proceso de discipulado, el verso 18 dice que multitudes de almas eran ganadas, eran convertidas al Señor, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Otro efecto, ¿verdad? Del discipular, del conocer la palabra de Dios, porque cuando tenemos la palabra de Dios, hermanos, estamos apasionados. Así es. Porque la pasión es parte, la palabra nos trae pasión. Así es, ¿verdad? Entonces, imagínense un grupo de apasionados y apasionadas, ¿verdad? Predicando, anunciando, y dice que uno de los efectos, pastor, fue eso, ¿verdad? Multitudes de personas fueron convertidas al Señor, y no solamente el que recibe a Cristo, me gusta porque dice, venían y confesaban sus pecados. Es decir, cuando la persona es impactada por el poder de Dios,
el Espíritu Santo le muestra el estilo de vida. Así es. ¿Verdad? Y uno viene al altar, viene a tirarse de rodillas delante del Señor y confiesa sus pecados, Así ¿verdad? es. Entonces, qué bonito, o sea, el efecto de un proceso, de un pueblo que está sometido al discipulado. Óigame bien, estamos hablando de todas estas señales que pasaron en ese lapso de 2 años. De 2 años. ¿Qué más pasó, patrón? Nos damos cuenta que en el verso 19 los brujos se convertían, porque dice el verso: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Tremendo. Óigame, esto es poderoso. Sí. ¿Verdad? Cuando la palabra de Dios es enseñada, los brujos, los santeros, los que leen manos, horóscopos y toda esa gente se convierte al Señor. Usted se acuerda cuando llegó Felipe allá a Samaria, ¿verdad? Así es. Felipe fue a predicar a Samaria y allá se levantó un avivamiento y allá había un brujo, un santero que tenía engañado a medio mundo hasta que llegaron ellos, ¿verdad? Entonces este brujo se convirtió al Señor también. Así es. Aquí dice que en Éfeso durante se estuvo enseñando la palabra todos los brujos, todos los que practicaban la magia, la blanca, la magia negra, porque olvídese de que la magia blanca es buena y la magia negra es mala, hermano. La magia blanca y la magia negra es la misma mona. Así es. Nada más que vestida con diferente vestido, pero es el mismo mono. Eso es abominación delante de Dios. Así que todos los brujos, santeros, se convertían al Señor. Y lo interesante, mire, pastor, que dice que trajeron sus libros. Así es. Todos los libros de estudio de brujería, de santería, de hechicería los trajeron, y dice que cuando sacaron la cuenta de lo que costaban, eran 50,000 piezas de plata. ¿Y eso qué significa en español? En español, pastor, estamos hablando para allá, si lo quiere trasladar a dólares, unos 2-3 millones de dólares. ¿Por qué? Porque dice 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata era igual a un denario. Así es. Entonces, o un dracma en diferentes países. Entonces, eso es, un denario era lo que ganaba una persona al día. Entonces, un judío ganaba 200 denarios al año. Entonces, estamos hablando de 50,000. Estamos hablando que todos los libros y todo lo que trajeron los brujos y los santeros cuando se convirtieron era una totalidad de 25 años de trabajo de un hombre. O sea, todo lo que un hombre podía haber ganado en 25 años, lo quemaron. Mire todo cómo estaba metido Satanás ahí. Así es. Entonces se convirtieron los brujos. Y qué lindo, ¿verdad? Ver en una ciudad cómo los brujos y las brujas se convierten. Nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Cómo esta gente que lee manos, esta gente que lee cartas, se han tenido que convertir. Pastor, un día a mí alguien me dijo, yo le prediqué, ¿verdad? Y me dijo, usted ve un espíritu bueno. No, le dije, no, yo no tengo un espíritu bueno, yo tengo el Espíritu Santo. No, porque yo practico, sí, yo sé que tú eres un brujo. No, me dijo, yo no soy brujo, yo practico la magia blanca. Eres un brujo, le dije. Y si no cambias tu vida, te vas a ir al infierno. Es necesario que entiendas que tú no le sirves a Dios, le sirves a Satanás. ¿Cómo así? Le dije, el Espíritu Santo es el que viene de Dios. Y el Espíritu Santo abomina. Si recibes a Jesucristo, vas a tener el Espíritu Santo. Y recibió a Cristo, pastor. Sí, una maravilla. Y a otra brujita, ¿verdad? Que leía manos y le predicamos y no, pues, dijo que no. Entonces oramos para que el Señor la quitara y se quemó la casa, ¿verdad? Hermano, o se convierten o se convierten. Pero cuando llega un discipulado agresivo, así es, mi hermano, las barras, las licorerías se van, las cantinas desaparecen. Sí, desaparecen. Quiero que sepa que todos estos son efectos, así es, ¿verdad? De una iglesia que tiene un discipulado serio, ¿verdad? Porque una iglesia que tiene un discipulado serio es un grupo de gente que anda predicando, anda anunciando. Nosotros somos testigos, hemos visto desaparecer barras,
cantinas, centros de prostitución de nuestras ciudades, los brujos, los santeros, pastor, todos se han ido. Se han tenido que ir. Se han tenido que ir, y donde había una cantina, ahora hay un banco. ¿Verdad? Una cosa maravillosa. Donde había una casa de una bruja, ahora hay una familia cristiana. Compraron, hicieron un edificio y vive gente que adora a Dios. Entonces, mire los efectos de una iglesia comprometida. Cuando Dios te abre una puerta, Dios va a hacer cosas maravillosas. Y el último, pastor, ¿qué pasa? Lo más importante, pastor, es que la palabra crece y prevalece. O sea, la palabra del Señor siguió creciendo y se mantuvo firme, porque todos, a partir de ahí, a través de ese discipulado, comenzaron a conocer la verdadera palabra, el verdadero evangelio del reino de Dios. Eso es una cosa maravillosa. Así es. Porque cuando hay un proceso de discipulado serio, cuando hay hombres y mujeres comprometidos, serios, no hay forma que la palabra de Dios pueda ser ahogada, no hay forma, pueda ser enterrada, sepultada. No, la palabra del Señor dice en la Biblia que crecía. Porque es interesante, pastor, cómo el reino de Dios se expande. Se expande, pastor. O sea, imagínese usted un reino que puede ser llevado de un lugar a otro. Es una característica hermosa del reino de Dios. Usted lo pone aquí, lo extiende para acá, lo extiende para allá, lo extiende. Y es un reino que no puede quedarse quieto. No puede quedarse quieto. Entonces, hermanos, la palabra del Señor prevalece cuando hay un hombre y una mujer que tienen los principios. Entonces, necesitamos, hermanos, que todos entendamos que hay una puerta abierta. Dios ha abierto puertas. Y hay que levantarse e ir en pos de lo que Dios nos ha prometido. Así es. Ahora bien, recuerde que va a haber oposición. Claro, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se mejora? ¿Cómo enfrentamos la oposición? Con el discipulado. Con el discipulado, con el conocimiento de Dios. Vamos a orar para que todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, si usted va a la iglesia, pero no está en un discipulado, no está en un proceso de discipulado, que hoy entienda que la victoria para que usted conquiste y tenga y sea recipiente de todas las promesas que Dios le dio, tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no es parte de un proceso de discipulado en la iglesia, es necesario que hoy tome la decisión y aparte todo aquello que estorba, todo lo que no le deja llegar a prepararse con la palabra de Dios, hágalo a un lado y comience ya. Si había abandonado la educación, si había abandonado la escuela bíblica, por favor regrese. Porque el éxito suyo está en el conocimiento de la palabra del Señor. Así es, pastor. Vamos a continuar con este tema en la próxima clase, porque es necesario que entendamos a cabalidad, porque usted no puede dejar pasar el tiempo, porque este es su tiempo. Así que vamos a orar, pastor, para que nuestros hermanos alcancen esa bendición. Amén. Ahí donde está, incline su rostro y disponga su corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias por la puerta grande, eficaz que tú has abierto delante nuestro. Y oramos, Padre amado, para que tu palabra sea revelada al corazón, a la mente, al alma, al espíritu de tus hijos, para que produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y todos, Señor, los que no han sido parte del discipulado, los que han puesto, Señor, excusas, argumentos, o aún, Señor, que no han tenido la oportunidad de ser discipulados, Señor, la puerta se ha abierto. Te damos gracias, Señor, por la palabra, te damos gracias por la enseñanza y declaramos que tú produces obediencia en tu pueblo, en tus hijos, así también, Señor, el ser hacedores de ella, no tan solamente oidores, para no engañarnos a nosotros mismos. Te damos gracias y declaramos que la semilla fue bien sembrada, Señor, bien plantada, y el enemigo no se la puede robar. Declaramos fruto al 100% en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios.
Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.